Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva conferencia del Ateneo de Santander a través de los medios informáticos, es decir, sin la presencia física tanto del conferenciante como de ustedes. Para el Ateneo, esta nueva etapa de difundir cultura y conocimientos a través de las nuevas tecnologías es un reto, pero al mismo tiempo es algo que viene para quedarse, es algo que será en el futuro y ya en el presente consustancial con toda la actividad del Ateneo, sin que ello signifique, ni mucho menos, que renunciemos a nuestra actividad tradicional presencial en nuestro salón de actos. Esta tarde está con nosotros Luis Aramburu López Dóriga, un economista cántabro con una larga y brillante trayectoria en el mundo de las inversiones y sobre todo, y él me corregirá si no es exacto, en la gestión de patrimonios personales, es decir, de algo tan importante como explicarnos a cada uno de nosotros cuál es la mejor manera de conservar nuestros ahorros y de hacerlos crecer. Hoy aquí va a abordar un tema de rigurosa actualidad y creo que también de un enorme interés, que es la parte económica del coronavirus, es decir, las consecuencias que esta pandemia está teniendo en la economía española y en la economía mundial, porque lo que está sucediendo no es solamente a nivel nacional, sino que va mucho más allá de nuestras fronteras. Aramburu le hemos pedido, y él ya tiene experiencia en el Ateneo, que por favor se adapte a nuestro nivel de conocimientos, es decir, que no nos dé una conferencia para expertos, sino para el común de los mortales y que por tanto sea mucho más práctico y más provechoso para todos. Yo en algún momento me voy a permitir pararle para hacerle alguna pregunta de manera que resulte todo mucho más fácil y más accesible para todos. Y ya sin más, amigo Luis, tienes la palabra. Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes. En principio, lógicamente, agradecer como siempre al Ateneo, a Manuel Ángel, pues el que cuente conmigo para hablar de un tema de estas características. Voy a tratar de hacerlo que sea entendible. Yo creo que, bueno, empezando un poco por el virus, ¿no? El virus es un virus enormemente dañino para la salud, tanto por su agresividad como por el elevado nivel de contagios, ¿no? Esto, ¿qué ha supuesto? Bueno, pues ha supuesto al final, había dos alternativas de afrontar esto, ¿no? Imaginemos una montaña muy alta, muy picuda y muy estrecha en la base, con una línea a media altura que es el nivel de atención sanitaria. Si no hubiéramos hecho nada, lógicamente la duración de la pandemia hubiera sido más corta, pero se nos hubiera quedado mucha gente sin ser capaz de ser atendida. Este es el planteamiento inicial de Reino Unido, que lo quiere tratar de alguna manera como si esto fuera una gripe, una gripe un poquito más agresiva, hasta que se da cuenta que evidentemente tomando esas medidas al final hubiera habido un elevado número de fallecimientos. Lo que optan todos los países, una vez vista esta agresividad del virus, es por tratar de aplanar esa montaña. Evidentemente, al aplanar esa montaña, al sentarnos todos en el pico de la montaña, ¿qué es lo que conseguimos? La aplanamos en altura, pero la aumentamos en anchura, aumentamos su duración. Entonces, se opta, lógicamente, aquí hay dos parámetros. Una cosa es la atención sanitaria, otra cosa es el efecto económico. Evidentemente, cuanto más larga es la duración de la pandemia, mayores son sus efectos económicos. Optamos por un confinamiento y un cierre total de todas las economías mundiales. Es decir, lo que en China empezó siendo un shock de oferta, es decir, China como fábrica del mundo para responder a la pandemia cierra y eso provoca un grave problema en la oferta, ahora el resto del mundo, al cerrar y ser grandes consumidores, lo que provocamos es que además de ese cierre, de ese shock de oferta, provocamos un shock de demanda.
Ese confinamiento que se produce a nivel general en todos los países prácticamente del mundo, lo que hace que es provocar unos aumentos del paro espectaculares y provocar también una destrucción del tejido productivo importante. ¿Por qué? Porque evidentemente si estamos todos confinados no consumimos, lo que en el fondo estamos provocando es que las empresas no facturen y al final esto se puede convertir en un problema enorme, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere entonces? Bueno, pues entonces se plantea que para acabar con esto y para que los efectos económicos no sean muy dañinos, se plantean actuaciones por 3 vías. Actuación de bancos centrales, actuación de gobiernos vía ayudas fiscales, por decirlo de alguna manera, inyecciones directas de dinero, y luego tener el control de la pandemia, que la pandemia empiece a estar bajo control, ¿no? Los bancos centrales, desde el primer momento, bueno, quizá Europa tardó un poquito más, tardó un poco más el BCE en dar respuesta. Estados Unidos, la Reserva Federal Norteamericana, tomaron rápidamente las riendas y ahí no había problemas. Los gobiernos, prácticamente todos, han tomado unas medidas importantes de ayudas, de inyecciones de dinero vía avales o vía inyecciones directas, y faltaba el control de la pandemia. Esto nos lleva a un desplome brutal de los mercados prácticamente durante el mes de marzo, con caídas pues, que en algunos casos alcanzan 30, 40% a nivel general de mercados, y a nivel de acciones pues una situación francamente importante, ¿no? Los bancos centrales, bueno, perdón, a finales de marzo ya se empieza a ver que el pico de la pandemia en Italia se controla. Un par de semanas más tarde, aparentemente se alcanza también el pico de la pandemia en España, y eso hace ya que se empiece a ver un poquito de luz al final de este túnel, ¿no? Los bancos centrales inyectan una cantidad ingente de dinero, sobre todo para tratar de estabilizar inicialmente el mercado de renta fija. O sea, hay un problema, unas empresas que están endeudadas, lógicamente, si cesan su actividad y esas deudas les vencen, tienen que acudir al mercado a refinanciar esos préstamos. O aunque no les venzan esas deudas, tienen que acudir al mercado para poder seguir su actividad o para poder pagar los costes fijos que tienen. Y claro, el problema es que ante una empresa que está en dificultades, el mercado le diga, oiga, en lugar de pagarme usted el 1,5%, que es el coste al que se financiaba usted hasta hace muy poco, va a empezar a pagarme usted el 6 o el 7. Entonces, ante eso, ¿qué hacen los bancos centrales? Inyectan dinero y se convierten incluso en compradores de último recurso. Compran incluso deuda de gobiernos y de empresas. Y en este sentido, hay una nota muy característica. El Banco Central Europeo, que aceptaba solamente como colateral, es decir, para dar dinero, el Banco Central Europeo a países y a empresas, para darles dinero, les exigía que los títulos que entregaran tuvieran una determinada calidad crediticia. Para que Italia, que es el gran problema europeo en este momento, no tuviera problemas si le bajaban el rating, aceptó y ha aceptado ya comprar deuda de países que ya no tengan esa buena calidad crediticia, sino que tengan una calidad crediticia peor. Es decir, en ese sentido, los bancos centrales han estado apoyando totalmente. De hecho, la Reserva Federal Americana aumenta su balance en 8 billones europeos de dólares. 8 billones europeos, para que nos hagamos la idea, es 6 veces todo el Producto Interior Bruto español. Lo va a dejar para finales del 2021 su balance en unos 12 billones de dólares. El Banco Central Europeo, que lógicamente Europa actúa más tarde, porque al final Estados Unidos es un país único, mientras que Europa es un conglomerado con intereses totalmente dispares y con situaciones económicas y con disciplinas fiscales totalmente diferentes, pero el Banco Central Europeo también aumenta en 3 billones de euros su balance, dejándolo más o menos en unos 7, o estimando que lo va a dejar en unos 7,5 billones a finales del año 2021.
sí que es importante que todos los mensajes que han lanzado tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo es que harán todo aquello que sea necesario para que haya liquidez en el mercado, para que ningún gobierno tenga problemas de financiación. Esto es especialmente importante. ¿Por qué? Porque todos los límites de deuda, todos los límites de déficit han desaparecido. En este momento hay una prioridad y es inyectar dinero en las economías para que las economías no sufran. Otra cosa distinta serán los efectos secundarios que esto provoque después. Pero ahora mismo lo que tratamos es de salvar al enfermo. Que luego esto genera otra serie de problemas, es evidente que los va a generar, ¿no? Y los bancos centrales lo que también optan es por tomar ellos la posición de ser compradores de último recurso. Esto es importantísimo. Es decir, ellos lo que hacen es invertir directamente. En Estados Unidos incluso comprando o entrando en el capital de compañías, comprando deuda de empresas. El Banco Central Europeo, insisto, comprando todo el papel que están emitiendo los distintos gobiernos y los distintos países. ¿Por qué? Porque al final lo que se busca es que el coste de financiación de esos países sea limitado, sea un coste asumible. Y en este momento tenemos que ver que la prima de riesgo española o el coste de financiación español es ridículo. Estamos financiándonos a 10 años pagando un 0,7%. ¿Por qué pagamos un 0,7%? ¿Porque alguien cree que nosotros somos unos deudores de fiar y buenísimos? No, porque hay un Banco Central Europeo que está comprando. Al final, pensemos que los bancos centrales, por hacer un ejemplo muy sencillo, son los que tienen la impresora de dinero en su poder. Es decir, los bancos centrales tienen capacidad de imprimir, de crear dinero, ¿vale? Eso que hace que los posibles ataques especulativos que se pudieran producir, se lo van a pensar muy mucho. De hecho, Jerome Powell, el gobernador de la Reserva Federal Norteamericana, el presidente de la Reserva Federal Norteamericana, ayer dijo que, bueno, que cuidado, que si alguien aspiraba a meterse de alguna manera o a atacar a la economía americana, que ellos estaban detrás y que harían, como dijo Draghi en su momento, haremos lo que haga falta hacer. El señor Draghi en su momento se puso como el primo de Zumosol, por hacerlo muy visual, diciendo, señores, yo estoy aquí y yo voy a ser el que haga que ni gobiernos, ni empresas, ni entidades financieras tengan realmente problemas. Luego viene las... Amigo Luis, al hilo de lo que acabas de explicar, a los ciudadanos de a pie nos queda la duda que tú ya has apuntado y es, bueno, se va a generar una enorme cantidad de deuda, se van a imprimir metafóricamente muchos billetes y con esto podemos salvar más o menos este bache. Pero y después va a haber que devolver todo ese dinero, ¿cómo se va a absorber toda esa deuda? Hombre, vamos a ver, en principio esto debería generar una cierta inflación, ¿vale? Porque ahora mismo el dinero sí llega a las manos de las personas. Esto se tiene que generar vía actividad, vía, desafortunadamente, aumentos de impuestos y vía disciplina fiscal de los países, ¿vale? Luego entraremos un poquito en la situación europea, porque yo creo que es una situación que nos atañe muy directamente, pero el problema, yo creo que todo el mundo sabe, mira, España está en este momento en un 100% más o menos de deuda sobre Producto Interior Bruto. Este año acabaremos probablemente cerca del 125, 130. De alguna manera, Italia está en un 135% de deuda sobre PIB y va a acabar probablemente cerca del 180%. Es decir, todo el mundo sabe que esos niveles de deuda no se pueden devolver. Lo que nunca podemos hacer dudar a nuestros acreedores es que somos capaces de pagar el precio que nos pidan. Y el precio que nos pidan va a depender de la credibilidad que como país y como economía podamos tener, ¿vale? O sea, en este momento, la actuación de los bancos centrales, ¿qué está provocando? Y si entramos un poco en la situación española, aunque volveremos después,
En este momento, el coste de financiación, el coste medio de la deuda española está por debajo del 2% anual. Hoy. Pensemos que hace 10 años el coste medio de la deuda española estaba en el entorno del 6%. Y el coste medio va a seguir bajando. ¿Por qué? Por los vencimientos que se están produciendo. Es decir, pensemos que si nosotros emitimos hace 10 años un bono y lo emitimos al 6%, imaginemos, si hoy ese bono vence y lo renuevo por otro a 10 años, en lugar del 6 voy a pagar el 0,7. Eso evidentemente es un esfuerzo muchísimo menor del que tenemos. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Que entremos en un camino de crecimiento desmesurado de la deuda y eso genere miedo a nuestros acreedores de que vayamos a ser capaces o no de volver a una cierta senda de estabilización de esos niveles de deuda. Lo que está claro es que vamos a acabar todos los países prácticamente en unos niveles de deuda de posguerra. ¿Vale? No sé si lo he explicado correctamente. Bueno, en cuanto al tema de los gobiernos, en cuanto al tema que era la otra pata, ¿no? Es decir, porque los bancos centrales lo que no pueden hacer es inyectar dinero directamente en los particulares, en la gente, en las personas. Entonces, los gobiernos están también tomando unas medidas espectaculares, sobre todo el gobierno americano. El gobierno americano va a tener un déficit fiscal, más o menos, en el entorno del 19% de su Producto Interior Bruto este año. Va a acabar el año 2020 con un déficit fiscal en el entorno del 20%. La zona euro aproximadamente en un 10% de déficit. ¿Vale? Aquí hay diferentes políticas. Tenemos países como Alemania que van a inyectar cerca de 1 billón de euros y todas estas cifras se están quedando cortas porque según va haciendo falta mayor capacidad de inyectar dinero, la están metiendo, ¿no? 200.000 los mete directamente en dinero, en medidas fiscales, y otros 800.000, en este caso, en un plan de estabilización. Luego viene Francia, que bueno, pues mete 120.000 millones de euros, es decir, estamos hablando de cifras, como vemos, muy elevadas, ¿no? Y unos 300.000 en avales. Italia y España, que lógicamente parten de una situación económica mucho peor, porque tienen unos niveles de endeudamiento muchísimo más elevados, pues sus planes de ayuda en lo que es desembolso de dinero son mucho menores. Italia estamos hablando de 32.000 millones de euros, aunque luego va a meter 700.000 millones en avales, y España pues hablamos de 23.000 millones de euros de inyección directa, y cerca de 200.000 en avales en principio. Mucho más elevadas que las de la crisis del año 2008. Muchísimo más altas. Sí es cierto que partemos, claro, cada uno parte de un punto. Alemania, de alguna manera, parte de unos niveles de deuda del 60% y estimamos que los puede dejar más o menos en un 73-75% para finales de este año 2020, ¿no? Frente, pues eso, a una España que va a acabar más cerca de un 130 y a una Italia que es el gran peligro de Europa en este momento, que va a acabar cerca de un 180% de deuda sobre su PIB, que es muchísimo. Luego, perdón, sí. Sí, quizás uno de los temas que creo que nos interesa a todos es cómo se puede enfocar desde el punto de vista económico la salida de esta crisis. Es decir, qué diferentes recetas puede haber a partir de que la pandemia pase, o al menos quede muy controlada, pongámonos a final del próximo mes de junio, qué medidas se pueden tomar para reactivar la economía y pasar este duro trance. Hombre, yo creo que hay un hecho. Las economías tienen que abrirse. O sea, el gran peligro de todo esto es que este cerrazón o este cerramiento total y absoluto de las economías dure mucho más tiempo. Yo en ese sentido, Estados Unidos está más retrasado en la resolución de la crisis, médica que el resto, pero ya están abriendo prácticamente una gran parte de su economía. Alemania y otros países que bueno,
probablemente han acertado más en la resolución de la pandemia, también están abiertos. Nosotros vamos a sufrir especialmente bastante más como país. Y el gran peligro que hay en todo esto es un repunte de casos. Otra vez, el gran peligro es un peligro médico en este caso, es decir, es un peligro de que haya un repunte de casos de coronavirus que colapse las UCIs. Yo creo que tenemos que empezar a pensar que el repunte de casos lo tiene que haber, es evidente, si no es ahora será en otoño, pero lo que no nos puede pillar es con un colapso de UCIs. Yo creo que hay cuestiones positivas dentro de esto, aunque no haya un tratamiento ni hay una vacuna y no la va a haber en un plazo corto de tiempo, pero sí hay maneras de tratarlo. Sí hay maneras de tratarlo, es decir, ya no estamos tan con los ojos cerrados como estábamos hace 3 meses, que no sabían los médicos cómo tratar esta infección, este virus. En este momento empiezan a tener formas de tratarlo que, aunque no valen para todos, sí que están demostrándose con una cierta efectividad, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es abrir las economías, volver a generar actividad, entendiendo, insisto, que hay países como España que lo vamos a pasar mucho peor que el resto. Nosotros somos muy dependientes del turismo y obviamente el turismo es uno de los sectores más afectados. Vamos a acabar con unos niveles de deuda especialmente altos. Eso va a significar que los tipos de interés van a estar a cero durante más tiempo del que probablemente pensábamos hace muy poco, van a estar muchísimo tiempo al cero. Esto también nos va a obligar a tener una disciplina fiscal. ¿Por qué? Porque pensemos una cosa, si España, que ahora debe 1,3 billones de euros, aumentamos nuestra deuda a niveles de 1,6 billones, eso significa que un 1% que subiera el coste medio de la deuda española significaría que España tendría que pagar solo de intereses por ese 1% 16.000 millones de euros más. Eso que hace que no vamos a tener las manos libres en absoluto como país. No sé si esto es bueno o es malo. Yo probablemente pienso que sea más bien bueno que otra cosa. Y vamos a tener disciplina fiscal. Nos van a esperar subidas fuertes de impuestos. Yo creo que eso es meridianamente claro. Y poco más. O sea, realmente el mundo que nos espera, insisto, un mundo de tipos cero. A nivel de inversión tenemos obligatoriamente que empezar a invertir con visión de renta variable, de asumir fluctuaciones, de asumir riesgos, en sectores y temáticas que sean las claras ganadoras. Es decir, en este momento, si pensamos en acciones del IBEX, por poner un ejemplo, en el año muchos títulos están cayendo más del 50%. Bancarios, Telefónica, Repsol, etcétera, están con caídas de esas características. Ahora, si pensamos en temáticas como puede ser la temática de salud o la temática tecnológica, vemos productos que en el año están ganando un 15%, ganando un 10%, ganando un 8%. Entonces, estamos viendo que hay una serie de empresas, de compañías, que realmente son las claramente ganadoras en este momento a nivel de esta crisis. Es decir, al final la palabra crisis tiene un componente de riesgo y un componente de oportunidad. Hay una serie de compañías tecnológicas que no están endeudadas y que realmente son las empresas que van a ser las claras ganadoras, y hay otra serie de ellas que probablemente son mucho más el pasado y van a sufrir mucho más. Luis, perdona que te vuelva a interrumpir un poco. Nos estás pintando un panorama no precisamente muy halagüeño, pero al mismo tiempo realista. Tú, al principio de tu intervención, has hablado de que va a ser muy importante el que los países, es decir, los gobiernos de cada país, generen confianza y eso haga que fluya el dinero para poder salir de una manera más rápida y mejor de esta crisis. La pregunta es, tú viendo cómo está el panorama en España, ¿eres optimista respecto a que podamos ofrecer
a nuestros socios internacionales un panorama de estabilidad y de confianza? Yo soy optimista en un sentido. Creo que con los niveles de deuda que tenemos hay una serie de cosas que nos vienen razonablemente bien. Y es que nosotros tenemos que acudir a que nos presten dinero y no podemos soportar una subida de primas de riesgo. Entonces, ¿soy optimista con España? No diría que soy especialmente optimista. Creo que somos de los países que más vamos a sufrir esta crisis, tanto por nuestra estructura productiva como probablemente porque la disciplina fiscal no parece que esté muy metida con nosotros, pero también veo que no nos va a quedar más remedio. Es decir, fijaros, hay un tema importante, ¿no? El Banco Central Europeo está comprando toda la deuda que emitimos, pero dentro de esta obra de teatro en la que es la política, estamos viendo cosas que realmente son interesantes, ¿no? Estamos viendo un tribunal constitucional alemán que de repente salta y le dice al Banco Central Europeo: oye, amigo, yo no sé, no te digo que esto que tú estás haciendo de comprar toda la deuda que pone todo el mundo en el mercado sea ilegal, pero a lo mejor te estás excediendo. Te doy 3 meses para que me justifiques tus actuaciones. ¿Vale? Esto, en el fondo, ¿qué es? Es una llamada a navegantes, es un aviso a navegantes, sobre todo a Italia y a España. De decir, oye, no os fiéis que vayáis a tener barra libre, no os fiéis que os vayáis a endeudar al 0,7, 0,8% en vuestra deuda a 10 años, porque la gente está empezando a cansarse. O sea, yo creo que a veces, cuando pensamos en la insolidaridad de los países del norte de Europa, yo creo que es muy fácil pensar en esa insolidaridad, salvo que pensemos a nivel personal. Imaginémonos que nosotros somos los alemanes. Y que alguien nos viene a pedir dinero y que, bajo nuestro punto de vista, esa persona que nos está pidiendo dinero lo está dilapidando y resulta que tiene un nivel, una calidad de vida casi mejor que la nuestra. Pues habrá un momento en el que, como nos siga pidiendo dinero, le vamos a decir: oye, amiguín, yo no te puedo estar pagando tus vicios, ¿no? Entonces, yo creo que esa actuación del Tribunal Constitucional es una luz roja que están poniendo, una luz intermitente que están poniendo para decir: cuidado por aquí. Tenemos también un aspecto que para mí es enormemente positivo y es la decisión de Francia y Alemania de realizar o de ofrecer o de plantear un plan de reconstrucción europea por un importe de 500.000 millones de euros, que aparentemente no es mucho, se hablaba de más de 1 billón, pero que tiene una lectura positiva y parece que es más Europa. Parece que podemos empezar a dar pasos hacia los Estados Unidos de Europa. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay 2 países, insisto, bueno, o los países periféricos, por llamarlo de alguna manera, Grecia, bueno, Portugal, vamos a meterlos ahí, los pobres también, pero sobre todo Italia y España, que son muy reticentes a meter una disciplina fiscal en sus cuentas. Entonces, claro, llega ahora Francia y Alemania y dice: oiga, les vamos a hacer un paquete de 500.000 millones que no va a ser vía préstamo, sino que va a ser inyección directa con cargo a los propios presupuestos, a los propios ingresos de la Unión Europea. Y claro, España y Italia se frotan las manos. Ahora llegan los otros 4 países del norte y dicen: oiga, no estamos de acuerdo con esto. Yo esto creo que hay que verlo, la lectura que yo haría por lo menos, es decir, creo que es una lectura positiva y que lo que están intentando todos es meter disciplina fiscal y presionar a esos países que somos países más complicados y más problemáticos, ¿no? Yo creo que este plan de salvamiento es una apuesta muy clara y muy arriesgada de los líderes europeos, que son Francia y Alemania, junto con los otros 2 países grandes que también lo quieren, que somos Italia y España. Es una apuesta enormemente arriesgada, pero es una apuesta muy clara, que se basa además en 3 aspectos importantes, ¿no? Primero, van a ser bonos emitidos por la Unión Europea, garantizados además por sus propios ingresos y no por los estados directamente. Esto es importante porque en el fondo empieza a ser una cierta mutualización de deuda. Esa especie de eurobonos que todos los países periféricos están pidiendo y los países del norte no quieren dar porque, lógicamente,
avalar a gente que no tiene una disciplina fiscal lo que hace es encarecer su propio coste de financiación. En este momento parece que pueden atisbarse eso, ¿no? Claro, ¿eso qué va a ser? Va a necesitar aumentar los recursos de la Unión Europea, más o menos en unos 180.000 millones de euros, procedentes fundamentalmente de algún nuevo impuesto a nivel europeo. En este momento los gobiernos ceden una parte del IVA, bueno, pues veremos algún tipo de impuesto general a nivel europeo que de alguna manera trate de financiar eso. Y vamos a ver también el endeudamiento de la Unión Europea. Pensemos que la Unión Europea como institución tiene un rating de AAA, una clasificación crediticia de AAA, que es la mayor que se puede tener. España e Italia, que están pidiendo emisiones de bonos perpetuos, o sea que estos 500.000 millones se hagan vía emisión de bonos perpetuos, que sean amortizables a voluntad del emisor, en este caso de la Unión Europea, claro, con un coste, bueno, pues entre un 1 y un 2%. Pensemos que al final el coste de este plan de ayuda estaríamos hablando de 5.000 millones de euros anuales, que en las cifras en las que nos estamos moviendo sería prácticamente nada. O sea, estamos hablando de unos costes prácticamente ridículos. Ahora, todavía nos queda mucho por ver, mucha negociación por ver, porque no van a aceptar el darnos dinero a cambio de nada y el darnos dinero para que lo gastemos en lo que queramos. Va a ser con algún tipo de condicionado, con algún tipo de condición seguro. Es decir, Luis, si no lo entiendo mal, que no va a haber intervención, no van a venir los hombres de negro, pero sí van a poner algunas condiciones para ese dinero que nos van a prestar o que nos van a inyectar directamente en los próximos meses. Vamos a ver, si vamos a acudir al MEDE, al Mecanismo Europeo de Rescate, o no, todo depende del cristal con el que lo miremos. Es decir, si esto se lo pregunta, es decir, vamos a acudir, yo creo que es claro que vamos a acudir. Y si no acudimos al MEDE, acudimos al Banco Central Europeo, que es exactamente lo mismo, es decir, al final estamos teniendo que acudir. Ahora, si hablamos con el gobierno, nos hablará de solidaridad europea. Si hablamos con la oposición española, nos hablará de hombres de negro. Yo creo que con estos niveles de deuda y con nuestros niveles de ingresos, vamos a tener que acudir. Y que va a haber una cierta condicionalidad, yo creo que está clarísima. Y que posiblemente tenemos aquí una pregunta de una de las personas que está, ¿no? Que dice, ¿más disciplina fiscal? ¿Le parece poco el nivel impositivo que sufrimos en España comparado con el resto de Europa? Vamos a ver, ¿más disciplina fiscal que el gobierno de España? Por supuesto que sí. El gobierno de España tiene bastante poca disciplina fiscal. ¿Me parece poco el nivel impositivo? En absoluto. Me parece muy alto para el nivel de servicios que tenemos, pero no está en nuestra mano controlar eso. Está en manos del gobierno el hacer unas políticas, bueno, más como haría cualquier familia normal, como probablemente hacemos todos en nuestras casas. Ajustamos nuestro nivel de gasto a nuestros niveles de ingresos, porque si estuviéramos todo el día endeudándonos, es que la situación esta la tenemos que entender un poco en esos parámetros, ¿no? Decir, oiga, yo me puedo estar endeudando, yo puedo vivir como un rico durante 6 meses, pero si mañana tengo un problema y necesito dinero y estoy ya con un nivel de endeudamiento elevadísimo, ¿qué va a pasar? Que el que me quiera prestar el dinero me lo va a prestar a un precio mucho más elevado. O sea, es evidente que disciplina fiscal la tienen los alemanes. Pensemos que Alemania, que yo creo, vamos, no es que sea, pero bueno, yo creo que es un buen ejemplo. En el año 2011 tenía un 85% de deuda sobre su Producto Interior Bruto. El 2019 lo había bajado al 59%. Es que, claro, mientras nosotros hemos hecho justamente lo contrario. Entonces, claro, no podemos pedir solidaridad cuando nosotros gastamos lo que no tenemos y siempre estamos pidiendo que nos presten. Entonces, lamentablemente, yo creo que vamos a ver subidas fuertes de impuestos. Habrá una serie de impuestos, de subidas de impuestos que sean más cosméticas, que sean más para vender al público en general, esas subidas a los grandes patrimonios, a los ricos, etcétera, etcétera.
y yo creo que tenemos que tener un poco de sentido común. A un rico no le puedes subir los impuestos porque en el momento en que le subes los impuestos el rico se va, porque no tiene ningún problema en cambiar su residencia fiscal y en cambiar sus intereses económicos. Ahora bien, también creo que como la política es un juego y es un cierto teatrillo, vamos a ver subidas de IVA, estoy convencido que las vamos a ver, y vamos a ver subidas de IVA provocadas por lo que alguien nos tratará de explicar es la insolidaridad europea que no nos quiere financiar nuestra fiesta. Pero yo no soy especialmente, yo igual que soy positivo a nivel de mercados financieros, creo que hay unas oportunidades buenísimas a niveles de inversión. Yo a nivel económico de país no puedo ser muy positivo, lo siento. Adelante, Luis. Sí. Sí, prosigue y si te parece, puedes ir respondiendo a las preguntas que tengas ya en el chat. Sí, vamos, tenemos en este momento esta que acabamos de contestar. Yo, por resumir, diría un poco, pues esto, o sea, tenemos unas caídas estimadas de Producto Interior Bruto espectaculares a nivel europeo, es decir, en España el Banco de España hablaba entre el 8 y el 12, probablemente estemos más cerca del 15% de caída del Producto Interior Bruto. Otros países, y que además todo esto dependerá de la duración del confinamiento y del tiempo que tardemos en volver a la actividad económica. O sea, esto al final va muy ligado. Yo creo que tendremos que aprender a convivir con el coronavirus. Yo creo que vamos a tener que asumir que este virus está aquí para quedarse durante un tiempo, por lo menos hasta que aparezca una vacuna. Incluso aunque aparezca una vacuna, probablemente el virus seguirá activo y seguirá existiendo. Vamos a tener que aceptar lamentablemente una cifra de fallecidos por este virus, porque tenemos obligatoriamente que ser capaces de que las economías se abran. No podemos permitirnos el lujo de estar con niveles de actividad mínimos, porque al final es que eso nos va a generar unos problemas adicionales mucho más importantes. Los niveles, insisto, de deuda sobre PIB van a ser muy elevados y esos solamente se van a curar con crecimiento económico, con inflación y con políticas de ajuste fiscal. Luis, ahora mismo hay un tema de rigurosa actualidad que es la derogación de la reforma laboral, que además a lo largo del día de hoy pues ha hecho crecer una polémica incluso dentro del propio gobierno y no digamos entre los empresarios, el gobierno y los partidos de la oposición y el gobierno. Pero al margen de que me gustaría que nos dieras tu opinión sobre el impacto que puede tener la derogación de esta reforma laboral, sobre todo el mensaje que se envía a Europa y al mundo, ¿es bueno, es malo, es regular? El mensaje es horroroso, no es malo, es horroroso. O sea, lo que no podemos, pero vamos a ver, lo que no podemos es ni prohibir los despidos por libre, no, ni prohibir los despidos, es decir, no vamos a permitir que ninguna empresa despida. Óigame, hacer eso es abocar, es decir, hay decisiones de estas características que son peligrosísimas, y más en un país con el nivel de deuda tan elevado que tiene. Yo esto no creo que se vaya a llevar a efecto, estoy convencido prácticamente de que no se va a llevar a efecto, porque es que si nos cierran el grifo, tenemos no los hombres de negro, tenemos una tribu de personas vestidas de negro que nos vienen, y pensemos lo que pasa o lo que pasó con Grecia. Cuando Grecia intentó echar un pulso a la Unión Europea, las pensiones acabaron bajándolas un 40%, los impuestos los subieron a niveles disparatados. Yo creo que los políticos deberían venir entrenados de casa en muchos casos, y en otros casos
deberían hacer un poquito de caso a la gente que tengan un poquito más preparada, porque tú no puedes pensar en que dices un mensaje en España y que ese mensaje no llega a tus acreedores. Es que para entender esto es muy sencillo. Si yo presto mi dinero a un señor y este señor va por la calle diciendo, yo no pago mis deudas a nadie, vamos, a mí me voy ahora al casino con lo que me acaba de prestar Luis y mañana vuelvo y le pido más. Es que, claro, no me motivan a seguirle prestando. Es obvio. Entonces, como noticia, yo creo que es muy mala si le damos credibilidad a la misma. Yo creo que esto tiene que haber en el gobierno personas con un poco de sentido común y con un poco de conocimiento que de alguna manera frenen esto, para lo cual yo creo que no tienen ni mayoría para hacerlo, porque si cuentan con el Partido Nacionalista Vasco para que tome una medida de estas características, no creo yo que el PNV la vaya a vender muy bien en su electorado y no creo ni que la fuera a apoyar, evidentemente. O sea, al final lo que no podemos olvidar es que vivimos en un mundo global, y en un mundo global, aunque la globalización ahora vaya a ir a menos, porque yo creo que vamos a dejar, vamos a perder un poco de globalización con este proceso. Yo creo que de alguna manera hemos visto que el depender de China de una forma importante no es bueno, y que en ese sentido, bueno, pues tenemos que ser conscientes que si competimos a nivel global no podemos tomar estrategias contrarias a las que están tomando nuestros competidores, porque esto al final repercute en el precio de los productos que vendemos. Pues claro, al final, oiga, si a mí un producto fabricado en España me cuesta 100 y un producto fabricado en otro país me cuesta 25, pues no sé yo cuánta gente compraría producto español. Tenemos aquí un comentario de Antonio. Este gobierno desnortado va a poner en práctica justo lo contrario que necesitaríamos para dinamizar la demanda, subir impuestos. No han aprendido nada de la historia económica. El día que explicaron la depresión de los años 30 no asistieron a clase. Pues sí. Vamos a ver, yo creo que efectivamente no es una política que se vaya a demostrar muy acertada. Yo creo que al final lo único que yo sigo teniendo es la confianza que me da el alto nivel de deuda que tenemos, y que eso nos va a prohibir hacer cosas. Ahora, como ciudadano español, sí estoy preocupado. ¿Es posible que el gobierno haya tomado la medida en el Consejo de Ministros de suprimir las pagas extras de pensionistas y funcionarios? Yo no he oído nada de eso. Si me permitís, eso ya está catalogado como noticia falsa. Aunque no venga a cuento, yo recomiendo que dejemos de hacer caso de todas estas cosas que nos llegan a través de los teléfonos móviles, que la mitad de ellas son invenciones, son noticias no contrastadas, y cuando veamos algo tan llamativo como eso, basta con abrir los periódicos digitales que están 24 horas funcionando, y si no lo recogen es que es una noticia absolutamente falsa. Y además se está tratando, creo yo, de intoxicar mucho a la opinión pública. Desafortunadamente, yo hoy sé que es falsa. Como no enderecemos un poco el rumbo, dentro de un tiempo a lo mejor no lo es. O sea, hoy es falsa, hoy no tiene ningún tipo de credibilidad, porque además nos están dando tiempo. O sea, Europa nos está dando tiempo. El Banco Central Europeo está permitiendo ganar tiempo, pero claro, ¿ganar tiempo para qué? Bueno, pues para llegar a ese famoso acuerdo de reconstrucción, que es lo que de alguna manera Europa está esperando. Europa de España está esperando un acuerdo, está esperando un decir, señores, yo ahora mismo voy a endeudarme, voy a hacer esto, pero tengo un compromiso fuerte de dentro de cuando esta epidemia pase, volver a reactivar la economía y volver a mi estado original de las cosas. Hay aquí otra pregunta. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre los efectos de unos posibles rebrotes y nuevos confinamientos que pudieran ser de una forma recurrente. Yo, para mí, si que va a haber un rebrote, lo tengo claro. El peligro, como he dicho hace un momento, es que ese rebrote colapsara las UCIs. Y entonces
tuviéramos que volver a un confinamiento. Un confinamiento en este momento a nivel financiero no está recogido en los precios. Los precios en este momento están recogiendo que la actividad económica va a volver de manera gradual, que tenemos un cierre mundial, por decirlo de alguna manera, de 2-3 meses, pero y que dentro de un mes y pico vamos a estar en un 80 o un 90% de actividad. Si nos volviéramos a confinar, veríamos unas caídas fuertes de todos los mercados. Probablemente se salvarían aquellos sectores, como digo, que están más protegidos ante esta crisis, como es todo lo ligado con la tecnología. Yo, si no se colapsan las UCIs, no creo que volviéramos al confinamiento o no deberíamos volver. Y entiendo que en estos meses se habrán preparado las cosas para que las UCIs estén preparadas y para que haya medios para que nadie quede sin atender, ¿no? Otra pregunta. Comentas que ves buenas oportunidades en los mercados. ¿Te inclinarías más por sectores que por zonas? Sí, clarísimamente sí. Yo creo que uno de los cambios estructurales que tenemos que afrontar a nivel de inversión es empezar a pensar más en temáticas y en sectores mucho más que zonas. ¿Por qué? Porque si pensamos en Amazon, que es una empresa norteamericana, ¿sus beneficios están ligados a la situación económica norteamericana? Para nada. Si pensamos en un Banco Santander, ¿pensamos en un banco que es únicamente español? No. Entonces, lo que tenemos que pensar es en temáticas, en sectores. Si a mí se me pregunta qué sectores o qué temáticas, yo diría todos los ligados con la salud, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que la salud es una de las apuestas clarísimas, tanto por el envejecimiento poblacional en el que estamos, obviamente, como por la insostenibilidad realmente de los sistemas sanitarios públicos derivados fundamentalmente de ese envejecimiento, ¿no? Y luego, obviamente, todo lo que es la tecnología. Si hoy escribiéramos en un papel cómo vemos el mundo dentro de 5 años, probablemente no acertaríamos ninguno, nos quedaríamos muy cortos. Entonces, al final, la tecnología está cambiando, pues como vemos en esta misma conferencia, la forma de comunicarnos, la forma de relacionarnos, la forma de generar actividad y de aumentar la productividad. Otra pregunta. No entiendo que a estas alturas alguien crea que la izquierda está representada por Iglesias, un muñeco en esta política más que condicionada por el FMI, BCI y Banco Mundial. Seguirán la política ordenada sin ningún otro tipo de posibilidades. Lo que parece claro son las dificultades extremas que sufrirán los más necesitados, cosa que este conferenciante parece ignorar. ¿A quién se dirige? Vamos a ver. La política, más que condicionada por el FMI, Banco Central Europeo y Banco Mundial, está condicionada por el elevado nivel de deuda que tiene nuestro país, ¿vale? Cuando uno debe mucho dinero, los acreedores tienen muchísima fuerza con él, ¿vale? Evidentemente, las dificultades extremas que sufrirán los más necesitados no las ignoro. Lo que pasa es que yo creo que lo que un gobierno tiene que proveer a los necesitados es de trabajo. Tiene que ser capaz de que esas personas tengan un trabajo y ganen un salario que les permita vivir dignamente. Y para eso lo que tiene que hacer la economía es crecer. Yo no creo que el tener una economía subsidiada sea bueno para esas personas más necesitadas. De hecho, en este momento estamos asistiendo a una nacionalización de la economía mundial temporal. Es decir, un país como Estados Unidos está dando subvenciones y dando dinero a los más necesitados, porque evidentemente no podemos desatenderlos. Eso es obvio. O sea, y no seré yo el que plantee que los más necesitados, no, bajo ningún concepto. Estamos asistiendo a una cierta nacionalización, pero una nacionalización temporal hasta que esto pase. Perdón, ¿qué hay aquí? ¿El nuevo impuesto de patrimonio del que habla el gobierno es para igualar a todas las comunidades autónomas? Pues yo creo que sí. Yo creo que lo que pretenden también de alguna manera es, la política o el planteamiento de Madrid como centro económico nacional y como comunidad que de alguna manera, puede estar demostrando que una cierta serie de políticas más liberales, si queremos llamar así, pueden tener un mejor efecto. Yo creo que sí, que lo que pretenden es que se igualen todas las comunidades. Lo que yo creo es que hay ciertas subidas de impuestos
que son mucho más cosméticas y mucho más para el público en general que reales. Pensemos que impuestos recaudatorios en España hay básicamente 3: sociedades, IRPF e IVA. Y que yo creo que el que van a subir más, vamos, subirán todos, ¿de acuerdo? Pero el IVA, que es un impuesto razonablemente injusto porque afecta el consumo con independencia de los niveles de renta, va a ser también uno que vayan a subir. Otra pregunta que tenemos es, esperando tipos de interés durante mucho tiempo a cero, supongo que habrá que olvidarse del sector financiero. Yo creo que el sector financiero, cuando vemos los niveles de precio a los que están cotizando y vemos pues un banco tan bueno y además tan de nuestra región como es el Banco Santander, cotizando a 1,8 euros, muchas personas dicen, en términos históricos el banco está barato. Digo, en términos históricos es claro que está barato. Ahora, lo que hay que pensar es la situación que van a tener que enfrentar la banca. Una situación de un aumento de morosidad importante, ¿vale? Porque estos problemas de cierre, de cese de actividad, en el fondo lo que provoca es un aumento de la morosidad de la banca de unas proporciones también importantes, y encima con tipos al cero no tienen mucho donde sacar, y sin una demanda solvente de crédito no tienen mucho donde sacar beneficios, ¿vale? Es decir, en este momento la banca tiene un gran problema, por eso la banca está muy aficionada ahora mismo a los fondos de inversión, porque los fondos de inversión no los venden porque sea un producto extraordinario, que lo son, los venden porque los fondos les generan unos ingresos de manera recurrente, y eso es lo que están haciendo. Pero yo como inversión el sector financiero no lo tengo nada claro. O sea, yo lo que me plantearía antes de comprar una acción es, si yo fuera millonario, compraría esa empresa. Si yo tuviera ahora mismo 20.000, 30.000, 40.000 millones de euros, ¿me compraría un banco? Si la respuesta es que sí, compre la acción. Si la respuesta es que no, no la compre. Tenemos aquí... Ah, no, perdón, que pensaba que teníamos algún nuevo mensaje. Ah, sí, aquí tenemos uno. ¿Podría el Gobierno Central Europeo darnos un toque económico que implicaría también cambios políticos y autonómicos? Por ejemplo, endeudamiento, autonomías, número de políticos, inversiones públicas. No, yo creo que no. Yo creo que como nuestro acreedor, nosotros como acreedores, lo que le pedimos a nuestro deudor es que nos pague. Ahora, si yo tengo un señor que me debe dinero y este señor decide dejar de desayunar y de cenar todos los días para pagarme, pero seguirse yendo 15 días a las Islas Fiji en verano, a mí pensaré lo que tenga que pensar de él, pero me da exactamente igual. No, yo creo que en ciertos países estamos viendo cómo se reducen el número de senadores en Italia, cómo hay países como Nueva Zelanda que los políticos se bajan los salarios como una manera de demostrar solidaridad ante todas las personas que están pasando lo peor en el tema, pero no nos van a obligar. Europa, nuestros acreedores lo que nos pueden pedir es credibilidad, y eso es evidente que nos lo van a pedir, como yo creo que cualquiera de nosotros pediríamos a aquel que nos está pidiendo dinero prestado. Muy bien, Luis Aramburu, creo que la conferencia ha sido magnífica, las preguntas todas muy interesantes y muy inteligentes y tus respuestas mejores. Muchas gracias. Ahora lo que yo quiero es agradecerte el que hayas acudido al llamamiento del Ateneo para pronunciar esta conferencia, dar las gracias a los que han participado, especialmente a nuestros patrocinadores, y decirles que esta conferencia quedará editada en un par de días y estará a disposición de todas aquellas personas que la quieran volver a ver o ver por primera vez en la página web del Ateneo. Y anunciarles que ya la próxima semana y las semanas siguientes la intención del Ateneo es incrementar este tipo de actividad a través de Internet, con al menos una conferencia semanal
y posiblemente con 2 conferencias semanales. Y Luis, amigo Luis, muchísimas gracias y agradecerte infinitamente tu disposición, generosidad y tu capacidad didáctica para explicar las cosas. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer y bueno, pues ya sabéis que yo siempre estoy encantado de colaborar con el Ateneo. Muchas gracias.